Hola, voy a empezar con hidrodinámica. Eh, la cápsula que intenté hacer anterior salió muy extensa, lo lamento mucho, ojalá haya quedado claro si es que la vieron entera. Aquí evidentemente va a ser más corta porque es corto hidrodinámica. Eh, Se ve medio complicado, pero en verdad hay que usar como dos ecuaciones y nada más. ¿Ya? Quiero transmitir igual un poco de la parte intuitiva de esto. ¿Sí? Formalmente, la dinámica de fluidos, que también se le dice, lo que hace es que estudia y modela matemáticamente el movimiento de los fluidos y los caracteriza. ¿Ya? Hay fluidos laminares, hay fluidos turbulentos, hay muchas cosas que decir eh, con física clásica, pero vamos a ver que los fluidos reales son muy complejos de tratar. Entonces se considera una noción de fluido ideal. ¿Ya? Y esto también es preguntable, ¿ya? Muy preguntable. Y el fluido ideal cumple con cuatro cosas principalmente. ¿Ya? La primera es que no es viscoso, entendiendo la viscosidad como una propiedad física que no la hemos visto en el curso, pero hay que entender que no es viscoso. Eso es lo que importa por ahora. No hay que ahondar en eso. La segunda es que son estables o laminares. ¿Ya? No hay turbulencias en estos fluidos. Las partículas en un punto cualquiera van a tener la misma velocidad. ¿Sí? No van a haber ningún tipo de turbulencia, hay una estabilidad en su movimiento. ¿Sí? Entonces, estable y laminar. Lo tercero, por lo que lo caracterizan, es que la densidad es constante, ¿ya? Y es incompresible. No sé si son sinónimos. Yo diría que sí, porque que no pueda cambiar la densidad es porque el fluido no lo puedo comprimir, ¿ya? Entonces vamos a ver que densidad constante es el tercer punto. Y el último es que, como había dicho, no hay turbulencias, es irrotacional, ¿ya? Voy a tener un fluido que va a ser laminar, ¿sí? No voy a tener esto, no voy a tener como movimientos medio extraños en el fluido que esté estudiando. Entonces, cuarto punto, eh, no hay turbulencias. Y rotacional. Eso. Entonces vamos a trabajar con fluido ideal solamente. Dos cosas importantes. La primera es que hay una ecuación de continuidad para fluidos. ¿Ya? Yo sé que hay varias personas que quizás se acuerdan un poco de la PAES. Me parece que en la PAES como que entraba. Yo di la de física, así que no sé si en la parte común se pregunta, pero usualmente se habla como de caudal. De caudal, porque el caudal eh, es como algo que pasa por un tubo, una manguera, ¿ya? Y tiene mucho que ver como con una velocidad por un área, ¿ya? ¿Sí? Como que definían algo así como que el caudal era Q y era A por la velocidad, ¿ya? Y tenía un tubo y por aquí, en este tubo había una sección transversal de área A y un fluido que salía con una velocidad T. Entonces el caudal, decían todos que era como el caudal del río porque es como por este mismo espacio donde transita el río lo hace como con mayor velocidad. Entonces como que el caudal es más grande y todo eso, ¿ya? Es una noción bien intuitiva, pero eh, tiene que ver un poco con esto y tiene que ver con la ecuación de continuidad. Entonces, vamos a poner foto, y vamos a hablar de esto. Tengo un sistema que es una tubería con un extremo izquierdo que es distinto al derecho, o sea, los extremos tienen diferente área. Va a haber un fluido que es ideal, va a ser incompresible, densidad constante, y se va a mover a través de esta tubería que tiene sección transversal, como había dicho, que no es uniforme. ¿Ya? Tiene alguna sutileza esto. Primero, que el extremo izquierdo va a ser de un área, una sección transversal de área A sub 1, que es menor a la vista, creo, creo que es menor que A sub 2. ¿Ya? Lo otro es que la velocidad de acá, por la eh, sección 1, digámosle, la velocidad va a ser un U sub 1. ¿Sí? Y el U sub 1 va a ser distinto al U sub 2. Ya van a ser diferentes. Los dos. ¿Ya? Estas cosas se diferencian. ¿Sí?
Y al mismo tiempo yo estoy tomando dos cosas, estoy tomando dos segmentos. Estoy tomando un segmento pequeño que es un delta X en la parte uno y un delta X en la parte 2. ¿Ya? Tengo esa colección de datos. La tubería con extremos de diferentes áreas. Entonces, ¿cómo aplico esta idea? Vemos primero que en un intervalo t, en un delta t pequeño, no tan pequeño, un delta t no un diferencial. ¿Ya? En este delta t, el fluido que atraviesa la sección A1, que es esta, va a atravesarlo y se va a demorar, perdón, se va a demorar delta t, evidentemente, porque es un intervalo de tiempo, pero en este tiempo el fluido que atraviesa va a recorrer una distancia delta x1, ¿sí? Va a recorrer esto. ¿Ya? Todo el fluido que va a ir por ese área, o esa área, no sé cómo se dice. Ya entonces tengo que, como hay una velocidad U sub 1, la velocidad que es una distancia delta x1 partido delta t, que son los datos que me dan, nada más. De esta igualdad puedo obtener lo siguiente. Puedo obtener que delta x1 es igual a u sub 1 por delta t. ¿Ya? Ahora, qué más tengo claro? Tengo claro que este tramo delta x1 va a ser como un, como un corte acá de la tubería. ¿Sí? Aquí tengo el delta x1 y aquí lo que tengo es la sección transversal A sub 1. Por lo tanto, aquí lo que tengo es un volumen. ¿Y este volumen cómo se saca? Vamos a tomar B sub 1 es igual a delta x1 por A sub 1. Obvio. ¿Ya? Entonces, ¿qué más sé acerca del volumen? Sé que el volumen, en términos de densidad, se expresa de esta forma. Habíamos visto que la densidad es constante, porque el fluido es incompresible. Tengo entonces que mi densidad es igual a la masa partido el volumen. ¿Sí? ¿Puedo entonces reemplazar acá? Sí. Puedo reemplazar V sub 1 dejando que V sub 1 es igual a M sub 1 partido ρ. ¿Ya? Tengo entonces que hay una idea de volumen. Tengo que la masa sub 1, perdón, esto está, digo que olviden lo último, olviden esta parte. Ahora sí, masa sub 1 es igual a ρ por V sub 1. Ahí sí, listo. Entonces tengo que la masa sub 1 es ρ por V sub 1 y al mismo tiempo el volumen lo había sacado aquí arriba, ¿ya? Entonces lo puedo reemplazar. Tengo que el volumen 1 es delta x1 por a sub 1. Ya, ahí sí, ahí estamos bien. Sí. Y al mismo tiempo puedo ver que mi delta x1 tiene una igualdad en este lado, que la puedo reemplazar. Me quedaría que m sub 1 es igual a ρ por u sub 1 por delta t por a sub 1. Listo. Esto es importante, lo voy a usar. Eh, todo esto es una demostración para llegar a la ecuación de continuidad, pero la ecuación de continuidad hay que aplicarla nomás, tienen que saberla. Pero yo estoy como viendo cómo se llega. Tengo esto para la masa, como la masa de agua que transita por esta distancia x1, ¿sí? Que es de una sección transversal de área A sub 1 con una velocidad U sub 1. ¿Sí? Todo mucho 1. Mucho, mucho 1. Entonces, ¿qué tengo que ver ahora? Tengo que ver el mismo caso para U sub 2. ¿Ya? Para U sub 2.
Y tampoco es tan difícil porque corresponde a las mismas ecuaciones. Y puedo ver el caso análogo, que correspondería a decir que la masa sub 2 se puede expresar como la misma densidad, porque estamos entre un fluido que es constante, incompresible. Habíamos hablado que en la sección transversal eh, y de ancho delta x2, el fluido pasa con velocidad u sub 2 en el mismo delta t, y este área era de un valor a sub 2. Así que son las mismas ecuaciones. ¿Sí? Sería ρ por a u delta t. Ya. Entonces, como no hay ninguna fuga del fluido, que es lo que se asume para estos ejercicios, no hay que explicitarlo a todo esto. Hay como una conservación de la masa. Esta masa se conserva porque la que entra, que es esta, es igual a la que sale. ¿Sí? No hay escape. Por lo tanto, si se conserva, tiene que estar la igualdad. De la igualdad llego con las ecuaciones anteriores, con estas dos, a lo siguiente. Aquí es ρ por a sub 1 delta t es igual a ρ por a sub 2 u sub 2 delta t. Notamos que puedo eliminar esto y esto, entonces me queda ahora recién la ecuación de continuidad. ¿Ya? Esta es la ecuación de continuidad. Esto es lo único que teníamos que llegar. ¿Qué nos dice? Y ahora podemos ver el concepto de caudal volumétrico, ¿ya? O flujo. Este no se menciona explícitamente en clase, pero se entiende que este caudal se conserva. ¿Sí? Habíamos visto que caudal se denota con Q. Me parece que en el PPT lo usan B mayúscula. ¿Ya? V mayúscula. ¿Sí? Pero en el fondo se conserva, y esto había una implicancia que decía V1 igual V2. Ya. En rigor debería ser Q1 igual Q2. ¿Sí? Una sutileza. Pero este caudal, que es el área por la velocidad, habíamos visto por la ecuación de continuidad que es el mismo. ¿Ya? Entonces el caudal en esta cosa rara, con estos dos extremos, va a mantenerse, va a conservarse. ¿Sí? ¿Qué consecuencias tiene esto? Dos. Una es que si la sección más grande se reduce, ¿ya? A2 menor que A1, que fea ¿ya? Entonces la velocidad del fluido aumenta. Voy a poner así. O sea, U sub 2 mayor que U sub 1. Y la segunda consecuencia es la misma. O sea, viceversa. Es como A sub 1 menor que A sub 2. Implica que el U sub 2 va a ser menor que U sub 1. ¿Ya? Es bien intuitivo. Es como cuando uno aumenta o disminuye el caudal de una manguera cuando está regando. ¿Sí? Va a aumentar la velocidad si el área es menor. ¿Ya? Es como eso. Respecto a ecuación de continuidad, ahora voy a ver ecuación de Bernoulli. Ya habíamos hablado de que el fluido ideal era incompresible, hablan de viscosidad también, pero lo importante es que también hay dos situaciones. El fluido se mueve a lo largo de una tubería, eh, hay dos secciones transversales, voy a poner el dibujo, que es bien complicado, pero aquí está. ¿Ya? Eh, entonces voy a abrir una hojita nueva. ¿Qué interesa saber? Que hay una conservación, primero, hablar de que hay una conservación de la energía mecánica, ¿ya? Mi delta K, perdón, mi delta E es igual a W, porque el trabajo neto que estoy realizando sobre este fluido, mientras el fluido se desplaza, es el mismo trabajo en la entrada, ¿ya? Acá, menos el trabajo que hay aquí en la salida. ¿Sí? Hay un trabajo que está en la entrada y uno que está en la salida. Por lo tanto, este trabajo, ¿cómo se expresa? Se expresa como
todo esto es para llegar a la ecuación de Bernoulli. No hay que saberlo, pero igual puede dar como pistas de, no sé, de cómo funcionan las cosas. Eh, tengo que los trabajos son fuerzas por desplazamiento, ¿ya? Tengo aquí una fuerza F sub 1 que va a desplazar todo este fluido en un delta X sub 1. Por lo tanto, tengo una fuerza F sub 1 por un desplazamiento que es delta X sub 1. Menos el de salida, que es F sub 2 por delta X sub 2, que es el caso, la ecuación, la expresión análoga para el trabajo de salida, ¿ya? Esto se traduce en que el trabajo, ¿sí? Usando la igualdad de presión y fuerza, la fuerza va a ser presión por área. Por lo tanto, esta fuerza F1 en este área A1 va a corresponder a lo siguiente. Va a ser una presión P sub 1 que aquí no está escrita, ¿ya? Pero la vamos a considerar igual, por A sub 1 por el delta X1 menos presión 2 A sub 2 delta X2, ¿ya? Entonces, como el fluido es incompresible, el volumen que se desplaza acá, ¿ya? Es el mismo que acá, ¿sí? En ambos extremos, en los extremos 1 y 2, 1 y 2, los fluidos desplazados, el volumen es el mismo, ¿sí? ¿Tengo una expresión para el volumen? Sí, tengo la expresión, que es, mirando acá, el área, también tengo como un trozo de cilindro. Tengo el área A sub 1 y este delta, que es delta X1. Por lo tanto, aquí tengo un volumen A1 delta X1. Y es el mismo de acá, ¿ya? Porque el fluido es incompresible. Por lo tanto, aquí también tengo otra expresión para volumen. A2 delta X2. ¿Qué me dice esto? A1 delta X1. Eso es un delta. Voy a borrar mejor. A1 delta X1 igual a A2 delta X2. ¿Sí? De esto llego a lo siguiente. Llego al hecho de que tengo que el trabajo es igual a, tengo aquí un A1 delta X1 que lo puedo reemplazar en el A2 delta X2. Me quedaría que P1 A1 delta X1 menos P2 A1 delta X1, porque son iguales, ¿ya? Porque el volumen es igual, lo habíamos dicho. Y aquí puedo reemplazar, quedaría P1 menos P2 por el área por el delta X, ¿ya? Y este área por el delta X equivale al volumen, sí. Por lo tanto, tengo que el trabajo es presión 1 menos presión 2, la presión de entrada menos la de salida, por el volumen desplazado, ya que es constante. Ahora, viendo los cambios de energía mecánica, debería llegar a la ecuación de Bernoulli, ¿sí? Reemplazando lo anterior. Es un poco difícil, me voy a extender un poquito, pero bien rápido. Veo que hay un cambio de energía mecánica entre este extremo 2 y el extremo 1, ¿ya? Que corresponde al siguiente. E2 menos E1, ¿ya? Que es el delta E, o delta acá, va a ser igual al trabajo, ¿sí? Veo que el E2 menos E1 va a corresponder a lo siguiente. Va a corresponder a, para E2, una energía cinética, que es un medio de m por la velocidad en este punto, que es u sub 2 al cuadrado, más la energía potencial en este punto. ¿Cuál es la energía potencial? Veo que este sistema está a una altura y sub 2, ¿ya? Y esta parte de la izquierda, que es la parte 1, está a una altura y sub 1 con y sub 1 distinto a y sub 2. Entonces son distintas alturas y las potenciales son como raras, ¿ya? Pero para efectos de la ecuación de Bernoulli funciona porque es una generalidad. Hay muchos casos donde la situación está a nivel del piso, ¿ya?
o con alturas despreciables. Entonces aquí la potenciación no la en ese caso la potenciación no la considero, acá sí la consideramos porque es una generalidad, es como que esté considerando el caso general, ¿ya? Para cualquier situación que se pueda presentar. Entonces tengo m por g por la altura, que era y sub 2 menos un medio de m por la velocidad en, en la parte 1, que era la de la izquierda, ¿sí? Recordemos eso, para no subir en el documento al cuadrado, más la potencial que está relacionada a una altura y sub 1. ¿Sí? Aquí tengo la diferencia de energías. Entonces, ¿qué tengo además? Que, como habíamos visto, esta diferencia de energía es igual al trabajo. Por lo tanto, esto, bien, esto, ya, me voy a traer acá abajo, es igual a el trabajo en sí que lo había calculado, que es este, ¿sí? Esta diferencia de presiones, P1 menos P2 por V. ¿Ya? Llego a esta expresión. Noto también lo siguiente, que tengo masas, ¿ya? Tengo 4 expresiones de masa. Y tengo además un volumen. ¿Qué puedo hacer yo? Para más comodidad, entiendo que no es tan cómodo para uno, pero veamos la parte útil. Puedo dividir por por el volumen, ¿ya? O sea, puedo multiplicar por 1 partido volumen. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo? Que todas las masas, al dividirlas por volumen, me deberían dar densidades. Y la densidad es la misma, porque el fluido es incompresible. Tengo un medio por la densidad U sub 2 al cuadrado más ρ por G y 2. Voy a sacar el paréntesis. Ahí. Menos un medio ρ por U sub 1 cuadrado más ρ por G por I1 igual a P1 menos P2. Voy a poner sin paréntesis. Y la expresión de volumen acá se fue. Ya, murió. Entonces eso tengo por ahora. ¿Sí? Para reordenar los términos, pasando las presiones a cada lado, dejando todo lo que es 2 a un lado y todo lo que es 1 a otro lado, llego a lo siguiente. Llego a que P sub 2 más un medio de ρ por la velocidad en 2 al cuadrado más ρ por G por I sub 2 es igual a la presión P sub 1 más un medio de ρ por la velocidad en la parte 1, que es la de la izquierda, al cuadrado, más ρ G I sub 1. ¿Sí? Ahí está. Y esa es la ecuación de Bernoulli. Esa es la ecuación de Bernoulli. Y noto que es constante. ¿Sí? O sea, si tengo una situación 1, que es la de la izquierda, y una situación 2, que es la de la derecha, y las expresiones se mantienen, entonces la forma general es que para cualquier punto a lo largo del trayecto que hace este fluido, se cumple lo siguiente. Se cumple que la presión más un medio de la densidad de este fluido por la velocidad al cuadrado, más la densidad por G por la altura de este fluido, va a ser constante. ¿Sí? Eso respecto a la ecuación de Bernoulli. Hay ejemplos bien sencillos donde se usa. Está el ejemplo del émbolo, del barril de la jeringa con los cambios que hay en la sección transversal, y eso está siempre a la misma altura. Entonces, usualmente esta parte se desprecia. Eso es lo interesante, lo bacán al menos para el curso. Y cosas que no sé si sean tan preguntables, pero igual puede ser, es que hay unos nombres para estas tres presiones. Voy a poner otro color. Ya vamos a terminar. Esta y esta. De las que se hablan en el PPT, pero estuve averiguando y no tienen los nombres que corresponden. Porque la primera, que es la presión termodinámica en sí del fluido, es la presión estática. ¿Ya? ¿Qué es esta? P mayúscula. Listo. La segunda, que está asociada a la energía cinética, ¿sí? Por unidad de volumen, ¿ya? De hecho, la sacamos por
por la expresión de energía cinética, es una presión dinámica. Bien intuitivo el nombre. Y la última es hidrostática. ¿Ya? La más famosa encuentro que es la última, la hidrostática. Pero bueno, está asociada a la energía potencial gravitatoria por unidad de volumen. La suma de estas tres se denomina presión total. Esto está en el resumen también. ¿Ya? Y se mantiene constante a lo largo del flujo en las condiciones ideales que habían descrito al principio. Eso respecto a hidrodinámica, nada más. Ecuación de Bernoulli, ¿ya? ¿Cómo llegamos? La ecuación de continuidad, que es bien fácil. Y qué es un fluido ideal, nada más.